Bueno, pues empezamos si quieres hablando de Corben, Pu- que Sí, sí, por yo cualquiera de los creo. dos da lo mismo. Daría un poco igual. A ver, los dos son pilares, aunque por fecha de nacimiento quizás deberíamos hablar primero de Juan Jiménez, pero vamos a hablar primero de Richard Corben, porque yo creo que quizás nos llegó antes, ¿no? Porque sobre todo lo primero que vimos de Corben es que esas revistas de las que hemos hablado, sobre todo 1984, que también tuvo su edición americana, Y eh, las Creepy, las y Steambook. sí, al final era la editorial Warren, ¿no? Que estaba allí sacando muchísimas revistas en Estados Unidos y aquí pues llegó una especie de acuerdo con Two Time para sacar esa revista 1984, que su primer número ya tenía una portada de Richard Corben, que de hecho era de ciencia ficción y llamaba bastante la atención y tuvo muchas portadas Corben en. ¿Era la de Mundo Mutante? No, era una portada hecha un poco específicamente, se veía una especie de alienígena, una especie de nave. La verdad es que no reconoces a Corben en esa portada, más que por el uso quizás de los colores y de esas formas redondeadas, ese uso del aerógrafo que tenía, bastante interesante, ¿no? Pero no es lo que habitualmente nos encontramos con Corben, porque yo creo que en esto estaremos de acuerdo. Quizás el problema que puede tener un lector que se acerque a Corben buscando ciencia ficción es que no tiene muchos elementos de ciencia ficción en su obra. O sea, Corben yo creo sobre todo es muy conocido por su vertiente de terror. A ver, sí, Y es conocido por la vertiente de terror y también es conocido por la vertiente fantástica. mm, Lo que pasa que a mí, por ejemplo, sí lo considero ciencia ficción porque aunque efectivamente la, la mayoría de sus obras son terror o fantasía, muchas veces hace ciencia ficción con fantasía. Y ahí sí que, eh, para empezar, Corben yo lo tomo más como dibujante que como guionista, aunque él se guionizaba algunas, pero lo veo más como dibujante. Y el mundo que te transmitía, porque aparte de sus dibujos de personas que eran muy característicos, también tenía unos fondos de las viñetas que estaban súper completos y que tenían muchísimos detalles y muchísimas cosas. Y a mí eso muchas veces me daba muchísimo ambiente de ciencia ficción, aunque luego la historia efectivamente se fuera por derroteros de fantasía. claro, claro, pero es que es un poco lo que hemos anticipado anteriormente, ¿no? Que el problema quizás que tiene Richard Corben es que tiene una fantasía que mama mucho del pulp. O sea, él empieza realizando todas esas historias de terror para Warren, es lo que se suele denominar su época underground, que es cuando él trabaja blanco y negro, es mucho más sucio y aunque tú, como tú bien dices, en todo lo que es los mundos que crea, él se documenta bastante, ¿no? Y cuando llegas un poco a, Sí, a de hecho, esas. aquí era ya, perdona, aquí era ya cuando dibujaba haciendo las esculturas, o eso ya fue más adelante. Yo creo que eso fue más adelante, que él empezó a trabajar ya cuando se hacía sus propias esculturas que no sé si las harían barro, en el model clay que tienen los americanos. Sí, Yo creo que eso es ya cuando él estaba trabajando más con otro tipo de técnicas, porque bueno, luego a lo largo de su historia, como hemos dicho, empezó con blanco y negro, pero empezó a experimentar con el color. De hecho, tenía una técnica de color muy extraña porque dibujaba diferentes fotolitos de la composición fotomecánica para el color y él los trabajaba y luego cuando se mezclaban pues te sacaba esos fondos tan extraños, esas nubes y sí, esos pero es que ambientes que son puro Lovecraft realmente. sí, no, pero es que además ese color, o sea, Corben, o sea, lo que enseguida ves de Corben en un dibujo, aparte es primero las formas de las personas, porque tiene una forma así un poquito rozando la caricatura y son, o sea, las formas no están exactamente hechas. Sí, no Están, guarda las no, proporciones. eso es, no guardan las Cuando quiere las proporciones. guarda, porque realmente cuando él quiere sí que es Sí, pero es que capaz de ajustarse. cuando él quiere, dibuja muy diferente, porque yo he visto algún Exacto. dibujo por ahí de Batman que decía, ostras, esto es Corben. No, y sobre todo tiene, cuando te vas a sus ilustraciones, sus portafolios de ilustraciones, que luego a lo largo de los años 70 y 80 sacó varios, tiene cosas que son maravillosas. Pero es lo que comentaba, ¿no? Al final te vas a encontrar unos ratos de ciencia ficción con unos ambientes muy sacados del pulp, de un pulp pues, que es heredero de todo el ambiente Lovecraftiano, del ambiente de Robert E. Howard, que también adaptó varias obras suyas, y cuando él trabaja en sus propios guiones, esa inspiración no puede evitarla, y está ahí, con lo cual vas a tener historias que arrancan siempre con un protagonista que llega a una especie de planeta que enseguida se torna un poco a ser más fantástico que de ciencia ficción, aunque luego yo creo que tenemos el ejemplo contrario en Den, que es su obra más característica, que empieza siendo
una obra un poco Lovecraftiana que gira al más puro pulp en un planeta con bastante fantasía, incluso me atrevería a decir fantasía heroica, pero a Sí, lo sí. largo de las entregas empezó a meter elementos de ciencia ficción y luego pasa que claro, es una obra muy larga que él fue haciendo a lo largo de toda su vida. Es por así decirlo, su personaje predilecto, ¿no? Pero tiene eso. Yo creo que, como tú bien has dicho, Corben realmente los que le sacan verdadero partido son otros guionistas, que son capaces de crear otro tipo de historias y ahí es donde quizás podemos encontrar historias de ciencia ficción pues que te llegan un poco más, ¿no? O sea, yo creo que en estos días hemos estado haciendo un ejercicio de relectura y tiene adaptaciones de Ray Bradbury como puede ser El sonido del trueno o tiene otra La de Harlan adaptación, Ellison, claro, la del muchacho y su perro. El muchacho y su perro, que aquí se tituló Big and Blood, que también es una adaptación, o luego ya cuando trabajaba con colaboradores suyos habituales como era Bruce Jones o Jan Start. Jan Start no sé exactamente cómo se dice su apellido, así que me disculpen los oyentes. Y ahí Sí, ya bueno, sí que pero sueles eso, ver. eso nos puede pasar en varias cosas hoy, porque Sí, Metal hoy. Harlan va a ser, Sí. va a doler a más de uno. Pero, bueno, pero es que yo siempre lo he llamado así, no puedo Y evitarlo. yo, Para mí la yo revista siempre tampoco. será Metal Harlan, ¿sabes? Yo sé que es Metal Hurlan o algo Ya, así. ya soy viejo para eso. Exacto, somos perros viejos, ¿no? Pero es lo que comentamos, ¿no? Que al final otros autores son los que le sacan quizás un poco más de jugo a la hora de sus guiones, aunque sí es cierto que también luego te encuentras siempre, por lo menos yo lo que me he encontrado en algunas relecturas que he hecho estas semanas, es que son historias que arrancan muy bien, pero es que luego tienden a desinflarse siempre. Un poquito al final, de repente no saben rematarlas. Y yo Sí, creo pero que porque, yo creo que es por o sea, el tipo de publicación que era también. sí, O sea, las revistas donde publicaba, que era 1984, Creepy, eh, normalmente las historias solían ser en general así. Tenías siempre alguna que era más larga o que te la ponían como por entregas, pero normalmente las historias eran historias cortas que tenían o un final sorprendente o un final de que hacían un chiste con algo que había pasado pero era de terror. Entonces, claro, tampoco creo que el guión le fuera lo tuviera muy desarrollado cuando hacía ese tipo de historias. Pues muchas también de las que hemos estado repasando, que era la parte underground, muchas eran historias cortas. De hecho, sí, yo con lo que conocí sobre todo a Corben, era, claro, cuando me estaba leyendo pues los 1984, la zona 84, los creepy, todo esto, pues claro, que veías una historieta de 5 páginas, ujú, luego otra historieta de 3. Mm, Era más raro ver una historia que te la hacía como la de Den o Mundo Mutante, que sí que te la iban dejando troceando a lo largo de la colección, pero era como una obra más grande. sí. Normalmente eran obras más chiquititas. Sí, de hecho, por ejemplo, para mí una de las más redondas es esa que acabas de comentar. Mundo Mutante me parece que es una obra que es bastante redonda, ¿no? Pero claro, al final, igual que las otras, es una obra que no es de guión suyo. Pero tampoco nos podemos olvidar que es que además estas historias que se publicaban en esta revista, en el fondo eran eran trabajo alimenticio. Era con lo que ellos se ganaban la vida, ¿no? Tienes que sacar X historias, una cada mes o lo que fuera. Entonces se hacían deprisa y corriendo, era un poco industrial, aunque Corben siempre ha sido un artesano, pero al final era su forma de ganarse la vida, que Sí, pero sobre bueno, todo... Corben se curraba bastante. O sea, Sí, sí, a mí, por ejemplo, lo que iba a decir antes, que es que le reconocías por las formas de los humanos y por cómo coloreaba. Porque daba un color que poca gente daba tanto volumen en cómic y mucho menos en esos cómics. sí, 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 pero es lo que iba diciendo, ¿no? Que al final tienes tus obras alimenticias, que él se las trabajaba todo al mismo nivel, ¿no? Porque al fin y al cabo él pues está en su granja de Kansas y él vivía allí y debía ser el típico autor que estaba todo el día dibujando, ¿no? Pero luego tienes algunas historias ya que son más largas, que son proyectos personales. En esto vamos a ver que hay bastantes similitudes entre Juan Jiménez y Richard Corben, ¿no? Porque, por ejemplo, los dos empiezan haciendo un blanco y negro. Todo el mundo se queda maravillado con su blanco y negro. Quizás a Corben cuesta más un poco cogerle el punto, porque su blanco y negro de su primera etapa en Underground es muy sucio. Y como tú bien dices, las figuras humanas están un poco deformadas, muy cartoon en algunos momentos, pero bueno, él va cogiendo poco a poco ritmo y yo creo que en un momento dado en que todo el mundo dice, bueno, este tío es la leche con el blanco y negro. Y de repente decide dar el salto al color y de repente
es un color que no se ha visto nunca y es un color diferente, es un color espectacular. Y en Juan Jiménez ocurre un poco lo mismo, ¿no? Él arranca con historias, en su caso más, son historias de corte bélico, en un momento dado empieza a hacer más historias quizás un poco más de ciencia ficción, trabajando siempre en blanco y negro, y cuando él decide lanzarse al color, saca su primera obra, que es La Estrella Negra, y todo el mundo se queda flipado. Dice, ostras, para ser su primera obra no está nada mal, pero es que ya la siguiente que saca, que empieza a ser sus historias cortas, que esas sí son de guión propio, las historias se recopilan en cuestión de Cuestión tiempo, de ¿no? tiempo era, ¿no? Sí, sí. Y eso es de quitarse el sombrero, el color que aplica ahí Juan Jiménez, que luego además ambos autores han sabido evolucionar su técnica de color. Yo creo que en el caso de Juan Jiménez, la va depurando, la va haciendo más integral, más orgánica, parece más descuidado, pero en el fondo está mucho más trabajado, ¿no? Va perdiendo la línea. Y en el caso de Corben, y aquí tenemos que darle un palo, Javi, hay un momento dado en el que empieza a utilizar el aerógrafo y las técnicas por ordenador. Sí, y uff, Uf, sí. ahí duele. O sea, hay un Yo, momento dado en había que duele. momentos que no lo recordaba y efectivamente cuando lo estaba releyendo decía, madre mía. Lo que pasa que también es comprensible hasta cierto punto porque en su época también era lo que había. Lo Claro, podías usar o no, pero es que son obras que él empieza a utilizar algunos elementos 3D y coloreado por ordenador a principios de los 90. O sea, estamos hablando de que él fue un pionero dentro de lo que cabe, ¿no? De hacer este tipo de cosas por ordenador. Entonces, claro, tú las ves ahora y sí, canta la Traviata. O sea, son cosas que duelen un poco los ojos, pero porque, claro, llevamos 30 años de ver cómo evoluciona lo que es capaz de hacer la gente con un ordenador, ¿no? Incluso a nivel de 3D, ya no simplemente utilizar herramientas como puede ser el Photoshop. Pero bueno, aquí Corben pues se lanzó a la piscina, o sea, le gustaba experimentar. En el caso de Juan Jiménez, pues casi hizo un camino inverso, ¿no? Porque se fue sí, bueno, acercando pero más al óleo, a lo tradicional y tal. Pero bueno, ahí tenéis sí, a no, los pero dos. la verdad es que como tú decías, la verdad es que los dos tienen caminos relativamente paralelos, aunque cada uno marque mucho su estilo. Porque claro, cada uno tiene un estilo y además son estilos completamente diferentes, tanto en dibujo como en color. Pero sí que a nivel un poco de su vida artística, sí han tenido cierto paralelismo, aunque Juan Jiménez no se metió tanto en el mainstream como Corben, Hmm. pero Corben sí que se metió luego en el mainstream, ¿no? Sí, Corbén se metió en el mainstream, pero es que Juan Jiménez tuvo la gran suerte o la gran desgracia para algunos, porque yo sé que no es un guionista del gusto de todos, de encontrarse con Jodorowsky. Y Jodorowsky le lanzó a los metabarones, y los metabarones, que el mismo Juan Jiménez habla de que Jodorowsky le enviaba los guiones y que luego él los tenía que reconstruir enteros porque era un poco locura, es lo que le pone en el mapa de la gente que no es aficionada a la ciencia ficción. O sea, le ponen el mapa de grandes dibujantes ilustradores que de repente dicen, hostia, este tío lo que está haciendo. Y en el caso de Corben, él tiene Sí, más mala suerte, yo creo, ¿no? Porque hay un momento dado en que él, a él tiene muchos desencantos con diferentes editoriales, con Warren, incluso incluso aquí con Tutein, o sea, con Dutain. durante muchos años la obra de Corben no se ha reeditado porque los derechos los tiene Tutein y no hay forma de que lo suelte. No sabemos si es Totein o sus herederos, o tampoco es cierto que se habla un poco en los mentideros de qué ocurre con los derechos de Corben, pero realmente nunca se ha sabido a ciencia cierta qué es lo que ocurre, ¿no? De hecho, en un momento dado, a mitad de los 80, él crea su propia editorial para gestionar los derechos porque está un poco hasta el gorro de que le mangonen, que es cuando crea Fantagor Press, que es donde él publica, por ejemplo, Rip tiempo atrás. Pero bueno, en un Sí, momento lo que pasa dado, es que lo que pasa es que con Tutain tenía como algunos acuerdos más específicos porque sí que le interesaba bastante el mercado en castellano. claro, es que al final Totein lo que hace es llega a un acuerdo con Warren para crear 1984, ¿no? Una revista que se va a publicar tanto en España como en Estados Unidos. Lo que pasa es que en un momento dado Warren desaparece y se queda Totein, que fue aguantando con 1984, le cambió el título a la cabecera llamándolo Zona 84 y siguió editando durante bastantes años, incluso llegó a sacar grapas y cosas así. Pero en un momento dado, pues como que de repente se dejan de reeditar, deja de publicar Totein, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que ocurrió. Y Corben se queda un poco ahí colgado. Y es cuando él recurre al mainstream. O sea, yo nunca hubiera pensado que vería a Richard Corben en grandes editoriales como puede ser Marvel o DC o en alguna incluso más pequeña como Dark Horse, ¿no? Pero ahí se lanzó. Tiene algunas obras que a mí me parecen interesantes. O sea, su Banner, que es una historia de la masa, pues joder,
Imagínate una masa dibujada por Richard Corben, pues la verdad es que es interesante. Y tiene otra historia del Punisher que se llama Punisher el Fin, que es una especie de última historia del Punisher en Esa era una... de Max, ¿no? Sí, De la línea Max. de la línea Max, que es una especie de América posapocalíptica que también es bastante interesante. Y en DC, a mí me parece que la historia que tiene en Hellblazer, en la que vemos a Constantine metido en una prisión, es un arco argumental de la serie regular, a mí también me gusta bastante. Ay, Y esa no la he leído. pues Esa sí me la debería de leer. esa es muy recomendable, a mí me gustó, ¿no? Además, Claro, Constantine es un viejo conocido y es un personaje que siempre nos ha gustado, ¿no? sí, además es también conocido de la época, pero no sé, yo la verdad es que la parte de Curven del mainstream me la perdí completamente. Porque además, quizás yo ya había cambiado también de gustos o de lecturas. Sí, no. Porque también es algo que he notado también mucho es ahora releyendo todas las obras que hemos estado viendo de la parte de Zona 84, de 1984 y tal, es que es una lectura que a mí de joven me entraba muy bien, pero ahora me cuesta entrar más. O sea, la sigo valorando mucho y la tengo muchísimo cariño, pero me cuesta entrar más. Es como que es algo que a lo mejor había que dejar un poquito ahí en la nostalgia de la juventud. Exacto. A ver, lo que decimos siempre de que las obras hay que acercarse con las gafas de la época. En este caso con Corben a lo mejor no es tan así. A lo mejor lo que hay que hacer es ojear esas obras y ver el arte de Richard Corben, porque cuando te pones a bucear en las historias, pues muchas de ellas se te van a caer, ¿no? Aunque bueno, si eres capaz de hacer el ejercicio de retrotraerte a esa época, la verdad es que a mí ojearlo en 1984 me trae muy buenos recuerdos, sobre todo, y algunas historias, pues me leo alguna historia corta o algo así. No, Yo sí, creo, sí, a mí también, sí, me he traído unos cuantos de casa de mis padres, es que te lo dije, sí, digo, pues me sí. voy a traer los que tengo por allí. De todas maneras, yo creo que, no sé si te serás de mi misma opinión, que eso en Juan Jiménez quizás no es tan acusado. Yo creo que Juan Jiménez desde sus primeras obras ya el nivel de calidad es bastante alto y aguanta el paso del tiempo muchísimo mejor. Por lo menos yo No, tengo esa sensación. No, pero Juan Jiménez me parece más serio a la hora de plantear la obra. Corben, entre su dibujo, que es siempre un poco caricaturesco, y que está, yo por lo menos lo relacionaba mucho con historias cortas, sobre todo porque aparte de 1984, pues había por ahí más revistas de avanterror y fantasía, y en muchas de terror tenía muchas historias con el final este jocoso de se te ha Sí, dado la sí, vuelta sí. todo y te ha pillado el destino. Entonces también le entendía como menos serio, como por lo menos historias más de ese estilo. En cambio a Juan Jiménez sí le tengo como más historia larga o historia continuada, seria. Sí, Porque bueno, en general suele ser así. incluso sus historias cortas intenta, aunque tengan el típico giro final o algo así, intenta que sean más serias. Corben, al final, yo creo que sus orígenes en el underground le marcan, ¿no? El underground creo que es una etapa del cómic americano que es muy importante de cara, perdón, de cara a la creatividad, pero que luego cuando tú te pones a analizar las historias que te contaban, pues bueno, pues muchas veces es lo que tú comentas, ¿no? O sea, no solamente son historias con giros, sino que yo creo que en muchas ocasiones pues son historias fruto del uso y abuso de sustancias psicotrópicas, ¿no? Porque al final estamos hablando de que es la época de la contracultura americana, finales de los 60, años Sí, 70 es y... como los desnudos. Que Exacto. también. Claro, son productos de su época. O sea, tú ahora te pones a ojear una revista de esa época de 1984, o Creepy o Eerie, y raro es el número donde no vas a ver un par de pechos o directamente desnudos o lo que sea. Pero bueno, yo creo que ahí sí que le podemos reconocer a Corben, que Corben es igualitario desde el primer momento. O sea, él si tiene que poner un pene, te va a poner un pene. Y si te tiene que poner unas tetas, te va a poner unas tetas. No se Sí, va a sí. cortar. Y además no creo que se basara mucho en, en que todo fuera sexo, simple, o sea, como en otras historias que tenías por ahí, que salía la típica tía con dos senos enormes. Y no, o sea, no era tan sensual, estaba desnudo porque tenía que ir desnudo. Punto. Lo que pasa es que también te cantaba mucho, que normalmente era solo cuerpos de mujeres, y Corbett no tenía ningún problema en ponerte cuerpos de tíos también. Hmm.
y le daba igual. Yo creo que al final él sabía, incluso Juan Jiménez, que tiene también algunas historias en las que aparecen desnudos, yo creo que eran conscientes también del ámbito en el que se estaban moviendo. O sea, estamos hablando de que es una época en la que surgen estas revistas, que ha acabado la dictadura en España, ha empezado la apertura, es cuando empieza a haber abiertamente revistas porno en los kioscos, y ellos saben que parte de su público viene atraído precisamente por esto, ¿no? Y lo que pasa es que ellos encuentran un caldo de cultivo para decir, bueno, aparte de esto vamos a contar otras historias y vamos a contar historias interesantes. Y yo creo que estas revistas no, no se convirtieron en un simple vehículo de erotismo, sino que al final sirvieron de campo de prueba para muchos de estos autores que fueron creciendo, pues eso, año a año durante los años 80, que aquí en España pues fueron muy especiales, ¿no? Que tú te encuentras estas revistas en los kioscos, pues no era moco de pavo. No, no, o sea, además, o sea, como había muchas historias, historias que sí iban más en ese tono, pero normalmente lo que veías, los autores que luego veías que iban repitiendo, o sea, ya les ibas teniendo un nombre como autores, eran los que tiraban a ser un poquito más, pues eso, a tener una cosa ocasional o simplemente de situación y ya está. No le daban mucha más historia a eso. Claro, de hecho, es lo que tú comentas. Los autores que empezaban a resonar, de hecho, eran los que luego solían ser recopilados pues, o en álbumes un poco más grandes, con sus antologías o con historias más largas que ellos seriaban en las revistas, ¿no? Y al final, pues esos tomos que publicaba Totain de los grandes autores es con lo que te quedas, no te quedas con otras historias pequeñas y tal. Pero bueno, yo creo que después de este rato que llevamos paseando por el paseo de la memoria, pues creo que es el momento de que podríamos hacer una pausita, ¿no? Pues sí, por lo menos para beber algo. Bueno, pues volvemos enseguida.